Buenas tardes, querida audiencia. Bienvenidos a otro episodio más de Enséñame con Ciencia. Mi nombre es Carla Sánchez y hoy continuaremos platicando sobre gamificación, basándonos en los libros de Pedagogía de la Gamificación de David Gaviria y Experiencias de Gamificación en las Aulas de Ruth Contreras y José Luis Eguía. La gamificación pretende mejorar un proceso. ¿Cómo? Proporcionando experiencias de juego con el fin de apoyar las actividades que desarrollen los usuarios. Veamos algunas definiciones de gamificación. De Terding, según lo menciona Gaviria, define gamificación como el uso de elementos de diseño de juegos en contextos no relacionados con los juegos. Y para Werbach, gamificación tiene que ver con realizar actividades de forma parecida a un juego. Contreras y Eguía, en el libro de Experiencias de Gamificación en las Aulas, explican que en el entorno educativo, la gamificación responde a una necesidad, donde se busca trabajar ciertos contenidos educativos proporcionando experiencias. Con la gamificación es posible integrar muchas actividades, tanto el estudio formal como la observación, la evaluación, la reflexión, la práctica, el perfeccionamiento de habilidades, actividades de prueba y error o hasta resolución de problemas. Además, se puede trabajar en un contexto individual o grupal. Hay muchas opciones. La gamificación tiene dos componentes básicos. Un componente sistémico que se refiere a cómo se construye el juego y un componente experiencial que describe la participación del jugador, en la cual la motivación es esencial para que los jugadores participen en las actividades. Hablemos del diseño. Al gamificar un proceso se distinguen tres elementos principales: mecánicas, dinámicas y estéticas. Las mecánicas se refieren a las reglas de cómo funciona el juego, cómo se logran las metas, cómo se combinan los retos o desafíos con los contenidos educativos. Entre las principales mecánicas de juego están las cosechas de objetos o ítems, los puntos, que son utilizados para cuantificar el rendimiento del usuario y después se reflejan en tablas de clasificación. Los niveles, que se utilizan para definir el grado de conocimiento adquirido, también los retos, las clasificaciones, los premios, el feedback o retroalimentación, los regalos. Las dinámicas, que indican las necesidades que han de satisfacerse en el usuario, nos referimos a sus motivaciones, sus inquietudes o deseos, como pueden ser obtener una recompensa, tener cierto estatus, que se reconozcan sus logros, la autoexpresión o su creatividad, competencia, altruismo, ayudar a otros. Las estéticas se refieren a las emociones que percibe el usuario. En el contexto educativo, los elementos que más se utilizan son los estados visuales, como los puntos, las insignias, niveles, barras de progreso, etc. También la competencia y la cooperación, la libertad de elección, la libertad de fracasar, el feedback o retroalimentación, y lo más importante, la narrativa, que es un elemento esencial que permite la inmersión de los jugadores en cada una de las propuestas. Ahí se etiqueta cada actividad, el estado de los jugadores, y esta narrativa debe ser envolvente y sorprendente. Sin embargo, si la gamificación tiene todos los elementos de diseño que la hacen excelente al crear unas experiencias de juego, pero distraen al jugador o estudiante de entender el contenido educativo dentro del juego, entonces la gamificación no puede considerarse exitosa. Un proceso de gamificación exitoso sería aquel que ayude a crear experiencias de juego que promuevan un valor general para el jugador. En el entorno educativo, la gamificación se utiliza para animar a los estudiantes a progresar a través de los contenidos de aprendizaje, para influir en su comportamiento y acciones y generar motivación. En este libro de experiencias de gamificación en las aulas, hay una propuesta de gamificación titulada Gamificación con PBL para maestros de educación infantil, que se realizó en una universidad en una materia de TICES. En esta propuesta se explican algunos puntos que se me hicieron interesantes. Ellos comentan que en un proceso de gamificación hay un intercambio. El estudiante realiza una actividad o actividades y obtiene a cambio satisfacción, motivación, aprendizaje, diversión. Los objetivos que ellos se propusieron fueron incrementar la motivación de los alumnos, mejorar su rendimiento en la asignatura y servir de ejemplo para que ellos puedan generar entornos gamificados cuando estén laborando. Recordemos que esta propuesta está dirigida a estudiantes para maestros. En esta propuesta también se explican los pasos que siguieron para gamificar como una receta de pastel. Son muy interesantes. El primer paso es definir los objetivos de la materia.
así como la adquisición de competencias. ¿Cuáles son las competencias que quiero formar en los alumnos? Segundo, predecir las conductas de los estudiantes y docentes. Tercero, etiquetar a los jugadores, definiendo comportamientos. ¿Qué tipo de jugadores encontraremos? ¿Ambiciosos, triunfadores, sociables, exploradores? Cuarto, idear ciclos de actividad. Quinto, y muy importante, hacerlo divertido. Porque para que una persona quiera jugar o continuar jugando, debe parecerle divertido. Sexto, implementar herramientas apropiadas, ya sea con tecnología o con manualidades, lo que sea necesario y apropiado. Otra de las cosas que me gustó de esta propuesta es que utilizaron insignias digitales que eran observadas por la comunidad estudiantil en su plataforma de su escuela y podrían ser extraídas a las redes sociales de los estudiantes, y esto fue bastante útil para mantener motivación. Hablando de las redes sociales, ahora tomemos como base el libro de Gaviria de Pedagogía de la Gamificación. Él nos comenta que las redes sociales son una herramienta excelente y muy útil en las propuestas de gamificación en las aulas para mantener a los estudiantes involucrados, comprometidos y resulte más entretenido para ellos. Este libro menciona también 3 teorías importantes de psicología desde las cuales se relaciona la gamificación: la teoría de flujo, la teoría de aprendizaje significativo de David Ausubel y el efecto Proteus. La teoría de flujo explica básicamente que la motivación y el nivel del compromiso del estudiante dependen de su estado mental, el cual puede ser apatía, aburrimiento, relajación, preocupación, control, ansiedad, excitación y flujo. La relación entre las habilidades del estudiante y el nivel de exigencia o desafío de una actividad producirá cierto estado mental. Por ejemplo, si se presenta al estudiante una actividad muy sencilla, para lo cual sus habilidades son mucho mayores, el estudiante puede aburrirse fácilmente. Pero si se presenta una actividad difícil en la que el estudiante piensa que no es lo suficientemente hábil, se preocupará o se pondrá ansioso. Por lo tanto, se requiere que haya un equilibrio entre habilidades y nivel de desafío. Y ese es el estado de flujo. Este estado es propicio para el aprendizaje. En el estado de flujo, el estudiante se siente atraído por el desafío, pero lo ve superable, alcanzable. En realidad, los estados de excitación, que es cuando el ambiente sobreestimula al estudiante o le exige más habilidades de las que posee al momento, pero que pueden ser adquiridas con la práctica, y el estado de flujo, son los estados mentales que mantienen la motivación del estudiante. De la teoría del aprendizaje significativo, la gamificación toma la premisa de que el proceso de enseñanza debe partir desde los conocimientos previos del estudiante hacia los nuevos conocimientos. Y del efecto Proteus imita la posibilidad de tomar una apariencia o imagen externa, un avatar, que presente rasgos que el estudiante desee tener o con los cuales se identifica, o que correspondan a un personaje dentro de la narrativa fantástica de la gamificación. Desde la perspectiva de la comunicación y la sociología, la gamificación se relaciona con el aprendizaje colaborativo, que se basa en aprender desde la interacción social, donde la colaboración entre individuos y la integración de diferentes opiniones, saberes y habilidades favorece la construcción del conocimiento. Desde la perspectiva de la economía, es hablar del origen de la gamificación, pues este surgió como una estrategia de mercadeo y fidelización, con la finalidad de captar clientes. Gaviria menciona una interesante investigación de Boven y Hilovich titulada «Hacer o tener, esa es la cuestión». En ella los autores concluyen que la satisfacción o felicidad que brinda el invertir en una experiencia es más duradera que la satisfacción que produce la adquisición de un bien. Esto es lo que la gamificación en el aula pretende, que los estudiantes se sientan motivados a vivir la experiencia. Por último, Gaviria introduce otro concepto interesante, el efecto ancla. Es un fenómeno que tiene que ver con la concepción inicial que tiene una persona sobre un objeto, servicio o experiencia al ser expuesto por primera vez a este. Dicha concepción se graba en su memoria, afecta sus decisiones, su percepción sobre ese objeto, experiencia o servicio. Por ejemplo, las etiquetas de descuento en el supermercado. Si vemos un producto con una etiqueta que indique su precio normal y también su precio con descuento, asumimos que vale la pena comprarlo, que su precio con descuento es razonable. Los videojuegos también utilizan el efecto ancla. Envuelven al usuario en una narrativa dirigida a cumplir una misión, sobrepasar ciertos obstáculos. El grado de dificultad aumenta gradualmente. Eso hace que los jugadores quieran seguir avanzando. La gamificación en el aula pretende utilizar un efecto ancla, plantear un escenario para los estudiantes cuya narrativa los envuelva, utilizando mecánicas que les permitan acumular experiencias, conocimiento y se vaya aumentando la dificultad gradualmente. Esto es mucho más divertido que presentar un curso con un temario, una lista de actividades y el esperado examen final.
Amigos, esto es todo por hoy. Muchas gracias por escucharnos. Los esperamos en la siguiente emisión de Enséñame con Ciencia. Hasta la próxima.